Saludos, hermanos. La palabra de Dios que escucharemos en la Eucaristía de hoy nos muestra a la comunidad cristiana como un cuerpo vivo que se organiza. Sus miembros van aumentando diversas responsabilidades, cuyos miembros son piedras vivas del edificio eclesial, que tiene como columna principal a Cristo resucitado, que camina hacia Dios al ritmo de la historia bajo la guía de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pongámonos de pie. Somos pueblo que camina por las sendas del dolor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Los humildes y los pobres, invitados son de Dios. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Este pan que Dios nos brinda alimenta nuestra unión. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. En este segundo domingo de mayo, donde en gran parte del mundo se celebra el Día Internacional de las Madres, vamos a pedir por todas las mamás, para que el Señor las bendiga, las cuide, las proteja de tantos males, que puedan contar siempre con el amor de su familia, de sus hijos, con el aprecio de sus esposos, para que este día no solo sea un día más, sino que sea un signo del reconocimiento del amor que debemos profesarles. Vamos a pedir por todas las madres difuntas y vivas, lógicamente, pero de una manera especial vamos a pedir por Enedina Hernández, Concepción Meléndez, Josefa Ten, Leonarda Oaxaca, Carmen López y Silvia Sánchez. Vamos a pedir también por Alan Sánchez y Guarnier García, y por la salud de María del Carmen Marmolejo y Amarilis Lora, al igual que por todos aquellos que están padeciendo esta terrible enfermedad. Que el Señor les dé fortaleza y haga que ofrezcamos a Dios nuestros sufrimientos como instrumento de purificación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cantemos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Lucas ha venido a presentándonos la imagen y las características de la primitiva comunidad cristiana. Hoy nos presenta un proceso de organización eclesial y una distribución de responsabilidades, ya que va creciendo el grupo de fe. Escuchemos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. En la segunda, el apóstol Pedro nos recuerda que la comunidad está fundamentada sobre la piedra angular que es Cristo y que Pedro representa como la piedra viva. También nosotros estamos llamados a ser piedras vivas en la edificación de la comunidad. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo
destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber el camino? Es la pregunta de Felipe a Jesús en el texto evangélico de hoy. Jesús le responde a Felipe y a nosotros con dos respuestas. La primera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la segunda: quien me conoce a mí, conoce al Padre. De pie, por favor, para entonar el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo
no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. En esta quinta semana del tiempo pascual, el Señor nos trae un tema que es muy interesante, porque el mundo nos ofrece muchas opciones, muchos caminos, podríamos decir. Hay teorías, conceptos, cada mente, cada cabeza que se inventa una, ¿no?, puede convertirse en una manera, en un estilo de vida, en un camino, en una conducta. Se ha vuelto tan subjetivo significa eso, que pertenece a cada sujeto, que cada uno dice, pues yo vivo a mi manera. E incluso la fe muchas veces la queremos también meter en ese mismo concepto, ¿no? Yo soy católico a mi manera, hay personas que lo dicen, ¿no? O yo creo en esto, creo en acá, pero no creo en lo de más allá. Por lo tanto, ante esa variedad, ante esa diversidad, ¿no?, ante esa gama de opciones, de estilos de vida, de creencias también, incluso de apetencias o de orientaciones en todos los aspectos, el Señor quiere ser para nosotros un único camino. Y un camino que, como nos dice Él, es un camino de verdad, porque los otros no son de verdad. Los otros son caminos que nos llevan a la confusión, al error y posteriormente a la muerte. Cristo, camino, verdad y vida. Esta es la trilogía de esta grandeza que el Señor nos ofrece. Saber que lo que Él nos dice no depende de un antojo, no depende de un gusto, no depende de cómo amaneció hoy, ¿no? Yo soy el camino. Y solo a través mío, dice el Señor, se llega al Padre. Aquí lo que Felipe dice también llama mucho la atención, pues dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Se me venía a la mente cómo nosotros en nuestra vida siempre estamos pidiendo ver, probar, ¿no? Felipe, pese a todo lo que seguramente había compartido con el Señor, todavía él quiere ver al Padre. Y por eso es que recibe un cierto reproche por parte del Señor. Le dice, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Y no es que el Padre y el Hijo sean una sola persona, como una mezcla, como una especie de infusión, ¿no? O un mismo producto en diferentes envases, no. Lo que el Señor nos trata de decir es que lo que lo mueve al Padre, lo mueve al Hijo. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. Y entonces, todo el accionar de Jesús no es un accionar personal, no es que lo hace porque Él quiere, lo hace porque el Padre lo quiere y Él quiere lo que el Padre quiere. Bueno, sonó medio a trabalengua, pero el Señor dijo en algún momento, mi mayor alegría es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, Él lo hace con alegría, no forzado, no porque no le queda de otra. Él lo hace con alegría. Y siente que si el Padre lo desea, Él también lo desea. Y ya sabemos que es eso que el Padre quiere, que ninguno se pierda. Por eso Cristo ha venido al mundo a mostrarnos el camino. Sabemos que es un camino a veces un poco difícil, ya nos lo ha dicho. El camino del Señor no es un camino, vuelvo a repetirlo, de antojos, de gustos, de tendencias, ¿no? Es un camino de entrega, de sacrificio, es un camino de cruz, en definitiva. Porque solo a través de ese camino es que llegamos al Padre. No hay otra manera, no hay otro modo.
por eso es que Cristo también nos dejó una sola iglesia. No 600, no 800, no 1000 iglesias. Hoy vemos como muchos grupos que se atribuyen el término de cristianos dicen ser la iglesia de Cristo. Pero Cristo solo fundó una. Tú eres Pedro, le dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Es una sola iglesia. Por eso les decía, el mundo, incluso en las cosas de Dios, trata de confundirnos y nos presenta esta variedad de opciones, de caminos, de formas, ¿no? Y muchas veces nosotros nos dejamos confundir y equivocar. Tengamos siempre presente que si buscamos a Cristo, Él nos llevará por el camino a la salvación. El que cree en mí hará las obras que yo hago, también nos dice. Porque esa es otra cuestión, que estamos aquí para dar testimonio de aquello que vivimos y creemos. No es solamente un concepto. No puedo decir yo creo en Jesucristo, pero como lo dijo Gandhi, ¿no?, en alguna ocasión cuando conoció el Evangelio y le llamó la atención el concepto de Cristo, su teoría, como lo diría, ¿no?, sus palabras, sus enseñanzas. Pero al ver a los cristianos se decepcionó y dijo, yo creo en Jesucristo, pero no creo en los cristianos. Pues bien, son de esas situaciones que las vivimos frecuentemente, donde mi vida no se parece a la de Cristo. Y quiero yo seguir un camino a mi gusto. Y me llamo cristiano, y me digo que soy de Dios. Estamos llamados a seguirlo, y seguirlo significa imitarlo, por un camino incluso de cruz. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de entender y de conocer esta verdad, porque Jesús es camino, verdad y vida. En Él no hay engaño, no hay mentira. Por lo tanto, seguirlo a Él significa alcanzar la vida eterna. Que el Señor y nuestra Madre Santísima en este mes de mayo que hemos estado iniciando, nos conceda la gracia también ella, que ore por nosotros, pida por nosotros, para que nos mantengamos en el camino del Señor. Fieles discípulos en palabras y en obras. Que así sea. La noticia de la Pascua es el nervio que recorre y unifica los artículos del credo. Confesemos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y pidámosle por las necesidades de todo el mundo, diciendo: muéstranos el camino, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Por la Iglesia, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, oremos. Muéstranos el camino, Señor. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo asista con su fuerza y con su gracia, y pueda conducir la barca de Pedro por senderos seguros, oremos. Muéstranos el camino, Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, oremos. Muéstranos el camino, Señor. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo camino, verdad y vida, la imagen viva del Padre, oremos. Muéstranos el camino, Señor. Por cada uno de nosotros, los que sufren enfermedades o la pérdida de seres queridos, para que encontremos en Cristo el camino que conduce al Padre, el consuelo y la paz cristiana, oremos. Muéstranos el camino, Señor. Te pedimos también en este día dedicado a las madres, por todas las mamás que han fallecido, para que las acojas en tu reino, Señor, y por las que están vivas, les concedas gracias, cuides y protejas. Oremos. Muéstranos el camino, Señor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que, acercándonos a Cristo, camino, verdad y vida, recorramos el camino hacia el Padre como miembros de un pueblo sacerdotal. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También así. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. Concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará el fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi fe. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima. Sagrada María, vuestro esclavo soy. Con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, San José, esposo de la Virgen, santos ángeles de la guarda,
Como cristianos estamos llamados a continuar la obra de Jesús vivo y resucitado en el mundo. Vayamos y demos testimonio de Él con nuestra vida. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Que tengan una linda semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor